de lo que se viene desarrollando en nuestro país. Hace poco hemos participado de una marcha por la paz de nuestro país, donde muchos ciudadanos se unieron a esta marcha, sobre todo pacífica, que no solamente se desarrolló en la capital limeña, sino también a nivel nacional en diversos departamentos de nuestro país. Y uno de los que estuvo participando en esta marcha fue el congresista Alejandro Muñante, quien hoy nos acompaña aquí en la cabina de Betel Radio. Congresista, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, encantado nuevamente de estar aquí en el set de Betel Radio, sin duda alguna lo considero mi casa, así que gustoso de poder compartir estas noticias tan importantes para el país. Sí, congresista, justo estábamos mencionando acerca de la Marcha por la Paz que se desarrolló, estuvieron participando muchos ciudadanos, hubo una gran acogida, una gran convocatoria. Coméntanos un poco acerca de cómo se ha venido organizando también pues los ciudadanos de a pie, porque no estamos hablando de una denominación, sino de los peruanos en Así conjunto. es, la Marcha por la Paz conglomeró a varias organizaciones, comunidades cristianas, militares, ¿no? Familiares de policías en nuestro país, en actividad y en retiro. Hubieron veteranos de guerra incluso que participaron dentro de la marcha, todos bajo un solo objetivo, ¿no? Fomentar una cultura de paz en nuestro país. Y sin duda lo que sucedió en la última marcha fue multitudinario. Aquí en Lima llenamos cuadras y cuadras en la marcha y luego también abarrotamos la Plaza San Martín. En provincia, en las principales plazas también se manifestaron los ciudadanos y esto fue a nivel nacional, a diferencia que lo que ocurre, por ejemplo, con las protestas, ¿no?, en contra del gobierno, que se ve un reducido grupo de manifestantes, muchos de ellos utilizando incluso la violencia para poder legitimarse. Esta marcha se dio a nivel nacional, de Tumbes a Tacna, de costa, sierra y selva, es decir, todo el Perú unido con un solo objetivo, que es fomentar la paz. Hemos entendido, creo yo, la gran mayoría de peruanos, que un grupo, ¿no?, reducido de personas que utilizan la violencia para imponerse no puede condenar el progreso y el desarrollo y los sueños de los 33 millones de peruanos. Algo muy cierto que acaba de mencionar, congresista, es que no queremos más violencia. Creo que ese ha sido el objetivo primordial de esta marcha, que ha movilizado a grandes y pequeños, pero también ha habido un hecho muy lamentable, si lo vamos a mencionar así. Durante esta marcha pacífica que se venía desarrollando, pues tuvimos, ¿no?, lo que hizo esta señorita Zaida Arias, ¿no?, de ir con un balde de pintura y lanzar a aquellos manifestantes que en ese momento pues iban pues expresando su libre expresión, que es algo que todo ciudadano tiene. Así es, quedó de forma manifiesta, pública, evidente, ¿no?, cuáles son las intenciones de un grupo radicalizado que hace de la violencia su herramienta de lucha para imponer sus ideas. Y lo que vimos con esta señorita, una militante de izquierda, ¿no?, opositora completamente al gobierno y al Congreso, lo que ha hecho es prácticamente atentar contra la integridad de los manifestantes y de la propia Policía Nacional, es decir, abiertamente ha cometido delitos que se tienen que sancionar, porque no se puede tolerar, ¿no?, en base a una opinión distinta, que agreda físicamente a otra persona. Y yo creo que la Policía Nacional hizo bien en intervenirla, a ella y a todos quienes justamente utilizan la violencia. O sea, no podemos nosotros validar la violencia como una forma de hacer política en nuestro país. Tenemos que empoderar siempre el diálogo, la concertación. Podemos tener muchas diferencias entre los peruanos, pero siempre dentro del marco del diálogo y de lo que establece nuestra Constitución. Algo que resaltar dentro de esta marcha es que, a diferencia de las protestas donde pues hacen desmanes, saqueos y tantas cosas, es que esta marcha finaliza con una oración, un clamor donde todos los peruanos que estuvieron reunidos en la Plaza San Martín pidieron por el país, y es algo muy importante. Es muy importante porque nosotros creemos que solo Dios puede traer la paz, no solamente a nivel político, económico, social, sino también espiritual. La paz empieza en el corazón del hombre y yo creo que en ese sentido Dios tiene un papel preponderante. Por esa razón es que hemos hecho una oración también. Y queremos precisar además que esto no es una marcha antagónica a las protestas que se dan en el sur del país. O sea, se le ve como que si fuésemos la otra vereda, y no es así. O sea, nosotros no somos un grupo contrario, no. Somos miles de ciudadanos que marcharon por un objetivo común, un valor que lo comparten todos, seas de derecha, de izquierda o de centro. La paz social es un objetivo que lo buscamos todos.
Por eso no es una marcha con tintes políticos, no es una marcha que tenga una agenda política, es una marcha que ha empoderado un valor social que justamente es la paz, ¿no? Y eso es lo que queremos recalcar siempre, que solamente en medio de una cultura de paz podemos lograr el entendimiento y el desarrollo para los peruanos. Y eso no es una lucha pues de los limeños con los provincianos, como así es. muchos por ahí han querido meter ese chip, ¿no? Y como que no, esta es la lucha de los limeños contra los provincianos, si aquí en Lima hay muchos provincianos. Lima es la cuna de los provincianos, es la cuna de muchas familias que han surgido. Yo mismo he salido de Ica, nací en Iquitos, crecí en Ica, y luego después de haber terminado la secundaria vine acá a Lima a trabajar y estudiar como cualquier otro provinciano, y así la gran mayoría de limeños lo son. Y considero además que Lima también tiene la población más pobre del Perú, porque en los cerros, cuando uno visita los cerros, uno se da cuenta que no tienen agua, no tienen desagüe, y en el lugar donde están, por ser un terreno árido, ¿no? Infértil, no crece nada, y tampoco tienen animales como para poder, digamos, tener una especie de alternativa de subsistencia. En cambio, en muchas regiones de nuestro país, donde sí hay gente con muchas limitaciones económicas, pero al menos tienen una chacrita, tienen un animalito, ¿no es cierto?, donde ellos pueden solventarse también. Pero en los lugares de los cerros de Lima, ¿no?, no hay nada de eso. Entonces hay gente que tienen los niveles de ingreso mucho más bajos. Sin embargo, ellos tampoco pues son de la derecha, como se dice, ¿no? Son gente que necesita muchas cosas, pero que entiende, ¿no? Entiende de que no se puede pues utilizar la violencia para legitimar una protesta ciudadana. Nosotros no estamos en contra de las protestas, estamos en contra de la violencia. Un mensaje muy claro que creo que muchos de nuestros oyentes lo han escuchado. No es una lucha en contra de que ustedes puedan expresar su opinión, sino es la violencia que se ha venido acarreando en estas pseudos protestas que muchos han agarrado. 12 del día con 17 minutos para todos aquellos que están conectados a través de la señal de Betel Radio, pero también aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, el 25.2 y 25.3 señal de Betel. Estamos conversando con el congresista Alejandro Muñante del Partido Renovación Popular. Y congresista también, pues ahora queremos pasar a otro tema. Y es que ayer se archivó, ¿no?, este proyecto legislativo 525 que estuvo a cargo de la congresista Ruth Luque. Sí, Ruth Luque, Susel Paredes, ¿no?, fueron las autoras de estos proyectos de ley que pretendían legalizar o aprobar el matrimonio homosexual en nuestro país. Se archivó, como se archivó también hace unas semanas atrás el proyecto que pretendía despenalizar el aborto, como se archivó también el proyecto que pretendía desconstruir a los hombres, ¿no?, a través de esta ley de masculinidades igualitarias. Es decir, se han venido archivando sendos proyectos de ley que lo que buscan es destruir el diseño original de Dios, destruir la institucionalidad de la familia, relativizar la vida humana, y gracias a Dios que en el Congreso de la República, digamos que hay un mayor consenso para poder proteger a la familia, para poder proteger la vida. Entonces, en ese sentido, el día de ayer fue una lucha más, el cual terminó en una gran victoria, porque archivamos a nivel de comisión un proyecto de ley que venía empoderado, ¿no?, venía fortalecido, había incluso congresistas que se habían pronunciado a favor de este proyecto, pero que finalmente no tuvo casi mayor aceptación, y la gran mayoría de miembros integrantes de la Comisión de Justicia lo archivó. Sí, con 12 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones se archivó este proyecto de ley, pero aún ha quedado por debatir el proyecto de ley 2803 del congresista Unión Cabero. Civil, así, es la Unión Civil. A ver, para contextualizar, ayer en la Comisión de Justicia se vieron dos proyectos, ¿no? Un proyecto que es mucho más agresivo, más nocivo, que es el matrimonio igualitario, ¿no es cierto? Eso ya fue archivado, es decir, no se va a ver hasta un próximo año, si es que lo deciden presentar. El otro proyecto era de la Unión Civil, del congresista Cabero, ¿no?, que es, digamos, un matrimonio encubierto, un poco más light, ¿no es cierto? Entonces, como que pasaba, algunos dicen pasaba piola, ¿no? Desaparecido por ahí. Ya, pero ese proyecto, la recomendación de la Comisión de Justicia, ¿no?, por parte del presidente fue de que se archive también. Y los congresistas, en su gran mayoría, a excepción de 2 miembros de la comisión, incluyéndome a mí,
decidimos aprobar el archivo, pero los otros decidieron votar en contra del archivo. ¿Eso qué significa? De que el proyecto no es que ha sido aprobado y va a pasar al pleno, no. Eso significa de que la Comisión de Justicia va a tener que volver a estudiar, volver a analizar ese proyecto, y en medio de ese debate nosotros podemos plantear cuestiones previas, pedir mayores opiniones. Yo he planteado mis observaciones formales al proyecto de ley porque considero de que un proyecto de unión civil no puede ser materia pues de una ley simplemente, sino tiene que ser una reforma constitucional, porque tenemos el artículo 5 en nuestra Constitución que habla sobre la unión de hecho, y la unión civil viene a ser una especie de unión de hecho. Pero el artículo 5 sí dice claramente, explícitamente, que la unión de hecho es entre un varón y una mujer. Por tanto, si se quiere, digamos, aprobar un modelo alternativo o similar a la unión de hecho, tiene que ser mediante una reforma constitucional, no a través de una ley simple como la que se pretende hacer con la unión civil. Sí, vamos a estar pendientes a lo que se debata en la Comisión de Justicia, pero ahora también, congresista, es muy importante que se pueda ver también pues estos enfoques de familia, ¿no? Que se ha dejado de lado, algo que usted también ha venido mencionando durante este periodo que tiene dentro del Congreso de la República, y algo que usted mencionaba, ¿no? ¿Por qué no un Ministerio de la Familia? Sí, y justamente la misma Comisión de Descentralización del Congreso de la República aprobó hace unos meses un dictamen en donde se busca la modificación del nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables al nombre de Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables. Eso está en la agenda del Pleno. Lamentablemente no hay, digamos, mucha voluntad para colocarlo ya en el debate. Entiendo que hay cierto temor en algunos sectores. La misma ministra de la Mujer anterior, no la actual, hizo un lobby bastante fuerte en el Congreso, viniendo incluso a hablar congresista por congresista para poder persuadirlos y evitar que voten a favor de ese proyecto. Nosotros seguimos firmes con esa voluntad de querer cambiar el nombre, porque consideramos de que actualmente el Ministerio de la Mujer, donde está la dependencia de la política de familia, no se está desarrollando como se debe. O sea, hay un descuido fatal en cuanto a las políticas de fortalecimiento familiar, y eso solo será posible, cambiar eso será posible si es que colocamos el cambio de nombre para que las políticas ahora se enfoquen en la familia, que es donde justamente nacen los rompimientos, la ruptura, ¿no? Y que provoca delincuencia, provoca pues casos de drogadicción, de alcoholismo, violencia intrafamiliar. Cuando hay una ruptura en medio de la familia, se causan muchos males, ¿no? Entonces no existe en estos momentos en nuestro país política de fortalecimiento familiar. La única ley que hablaba sobre fortalecimiento de la familia fue derogada por el señor Martín Vizcarra con el decreto legislativo de las familias democráticas. Precisamente esa ley ya ha sido materia de una propuesta mía para que se reintegre su vigencia. Ya hace 2 o 3 semanas en la Comisión de Mujer presenté ese proyecto de ley para restituir la vigencia de la ley de fortalecimiento de las familias. Entonces, en ese camino estamos, de empoderar a la familia, de colocar a la familia como centro de toda política pública. Volvamos a mencionar para todos aquellos que nos están escuchando a nivel nacional, a nuestra audiencia de la costa, sierra y selva, congresista Muñante, ¿por qué es importante incorporar el enfoque de familia en las políticas públicas a nivel nacional? Mira, es sumamente importante porque la familia, ¿no?, es el principal bastión de resistencia frente a todo tipo de totalitarismos. O sea, en la familia uno se refugia, en la familia uno se forma como ciudadano, y si la familia no está protegida, la sociedad entonces será una sociedad endeble, una sociedad débil, una sociedad que se deje embaucar por diversas ideologías nefastas. Entonces es la familia donde uno le traslada, un padre, una madre, le traslada a sus hijos sus convicciones y creencias. Entonces esa unidad, ese núcleo se tiene que ver fortalecido con políticas que busquen protegerla y no más bien deteriorarla, ¿no? Por ejemplo, leyes que se aprueban para facilitar el divorcio rápido, leyes que se aprueban como el tema de las familias democráticas, donde ya el padre no podrá tomar sus decisiones porque ahora será cuestionado por el hijo frente a un juez, ¿no es cierto? O estas leyes del aborto, ¿no?, como ocurre en otros países donde ya la señorita, la adolescente puede abortar
sin tener la autorización de sus padres, ¿no? Entonces, creo que esas leyes que hoy se están dando a nivel mundial, lo único que hacen es destruir la institución de la familia. Es importante entonces que la familia sea fortalecida con políticas públicas adecuadas, certeras e integrales, y que van a nacer justamente del cambio de nombre, porque cuando uno cambia de nombre a algo, uno lo sabe enfocar mejor, ¿no? Y es por eso que estamos detrás también del cambio de nombre del Ministerio de la Mujer por el Ministerio de la Familia. Ya para finalizar, congresista, sabemos también pues que los niños siempre se han visto afectados cuando hablamos de los textos escolares, hablar de esta educación sexual integral, ¿no? La ESI, que también pues muchos ciudadanos han salido a las calles a mencionar, los padres de familia tenemos derecho de saber qué es lo que se enseña a nuestros hijos en las escuelas. Así es. Y eso es muy importante, congresista. Entonces, cuando hablamos de ideología de género, lo que se trata de implantar a los más pequeños, es un peligro. Sí, es un peligro enorme. Por esa razón es que también en el Congreso de la República este año, ¿no? En junio de este año, hemos aprobado ya, hemos promulgado incluso porque el presidente en ese momento no quiso promulgarlo, ¿no es cierto? La ley 904 que busca justamente la participación de los padres de familia en la elaboración de los contenidos educativos. Esto ha sido un gran logro de este Congreso, a pesar que se opuso la ONU, se opuso la UNESCO, se opuso la OEA, se opuso la Defensoría del Pueblo, se opuso el Ministerio de la Mujer, o sea, todo el mundo, hasta los medios de comunicación se opusieron, ¿no? Sin embargo, nosotros sacamos adelante este proyecto y le hemos dado a los padres de familia una herramienta poderosísima para que defiendan a sus hijos de esta nefasta ideología. Estamos a la espera de su reglamentación para ver cómo es que los padres de manera organizada pueden inscribirse ante el Ministerio de Educación y recibir lo que se llaman los machotes, es decir, los borradores antes de que se impriman y plantear sus observaciones. Eso ha sido un gran logro que lo hemos venido mencionando en nuestras conferencias que hemos tenido con los hermanos, con la sociedad civil, y creo que es algo que se tiene que rescatar. Yo quiero precisar que mientras nosotros estemos allí en el Congreso de la República, seguiremos luchando por leyes como estas, ¿no? Leyes que empoderen a los padres de familia, leyes que fortalezcan el núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia, leyes que fortalezcan y consoliden el valor de la vida humana, y en ese camino estamos. Algunos han considerado, recuerdo mucho cuando mencionas esto del proyecto 904, que decían, no, esto es un retroceso a la educación de los niños, ¿no? ¿Cómo es posible que con esto se retrocede? Nos estamos volviendo retrógradas, no comprendemos, y por el contrario, era inconstitucional. ¿Qué puedes decir a ello, Alejandro? Bueno, son desinformaciones, son falacias que se propalan justamente ante la impotencia de poder argumentar en contra de esta propuesta, ¿no? No les queda otra que solamente mentir frente a una propuesta tan genuina, tan legítima y que además es abiertamente constitucional, porque si uno revisa la Constitución Política en su artículo 13, uno revisa la Ley General de Educación y revisa además las leyes internacionales de derechos humanos, uno se va a dar cuenta que el derecho de los padres a formar a sus hijos conforme a sus convicciones y creencias no es un capricho, no es un privilegio, es un derecho humano, y por tal tiene que estar correctamente reglamentado en una ley que materialice ese derecho. Lo que pasa es que en el Perú eso no lo teníamos, ¿no? La Rectoría de la Educación hacía de que ellos puedan meter, por ejemplo, link con contenido sexual explícito en los libros de segundo y tercer grado de secundaria, y nadie podía decir nada porque ellos supuestamente eran los dueños de los contenidos que nuestros hijos iban a recibir en los colegios. Ahora esto se acabó. Con esta ley, ahora los padres, ejerciendo, materializando ese derecho fundamental, podrán plantear observaciones a los contenidos que el Ministerio de Educación saque. Nos preguntan a través de las redes sociales, Alejandro, ¿cómo viene trabajando, dice, el bloque parlamentario Pro Familia? Bueno, mira, el bloque parlamentario precisamente es el que está ahí al frente de la defensa de la vida de la familia. El día de ayer, el hecho de que se haya archivado este proyecto de matrimonio homosexual ha sido también un triunfo del bloque parlamentario. Nos hemos encargado de que existan congresistas de diferentes bancadas que compartan esta visión. Tal vez no, digamos, en el mismo nivel, no todos tal vez tienen ese mismo ímpetu por defender la vida de la familia, pero al menos algunos en cierta medida lo están haciendo.
Y lo importante son los logros, ¿no? Los logros que hasta el día de hoy hemos tenido. No hemos sido hasta este momento derrotados por la ideología de género, más bien les hemos ganado las batallas que hemos emprendido, y cada vez que ellos han querido presentar algo, lo hemos eliminado solamente en la comisión. No han pasado ni siquiera al pleno sus propuestas. Yo creo que eso se debe de rescatar, y pido a la población cristiana que nos pueda oír que oren por este bloque parlamentario, porque son ellos el dique de contención frente al progresismo que día a día lucha por querer imponerse en nuestro país. Muchísimas gracias, congresista Alejandro, por habernos acompañado a esta hora. Y bueno, palabras finales para toda la audiencia de Betel Radio. Bueno, muchas gracias a Betel por esta oportunidad de dirigirme a la población que los escucha, solamente para decirles en este momento que podamos siempre fomentar una cultura de paz, una cultura de reconciliación nacional, que en este momento necesitamos en medio de protestas ciudadanas. La población tiene todo el derecho de manifestarse por aquellas demandas que necesitan. Sabemos que hay mucha ausencia del Estado en algunas provincias del país, pero todo se tiene que encaminar dentro del Estado de Derecho. Las protestas son legítimas si es que se plantean correctamente, y para eso están las autoridades, para poder escucharlos. Pero la violencia se tiene que rechazar, venga de donde venga. Así que hoy estamos procurando que en nuestro país haya calma, haya paz, porque solamente en medio de la calma y en medio de la paz podemos lograr el desarrollo. Gracias. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el congresista Alejandro Muñante de la bancada de Renovación Popular. Nosotros, siendo ya las 12 del día con 31 minutos, lo dejamos como siempre con la variada programación y